Putin vuelve a golpear territorio de la OTAN y esta vez no se puede llamar accidente. Un dron ruso acaba de impactar contra un edificio residencial en Rumanía, país miembro de la OTAN, provocando heridos, incendios y decenas de pánico en plena madrugada. Y lo más inquietante de todo es que esto ya no es un caso aislado, ya no es un error de navegación, ya no es un incidente puntual, es un patrón. Porque cada vez son más frecuentes los drones y misiles rusos que terminan entrando en el espacio aéreo europeo mientras Occidente responde únicamente con comunicados, condenas diplomáticas y declaraciones vacías. Esta madrugada la ciudad rumana de Galați, muy cerca de la frontera con Ucrania, se convirtió en el último escenario de la expansión indirecta de la guerra lanzada por Vladimir Putin. Según el gobierno rumano, un dron ruso implicado en ataques contra Ucrania terminó impactando contra un edificio de viviendas, provocando un incendio en el tejado del inmueble y dejando al menos 2 personas heridas. Decenas de vecinos tuvieron que ser evacuados de emergencia, 70 personas abandonando sus casas de madrugada mientras ardía un edificio en territorio de la OTAN. Eso es lo que ha ocurrido. Mientras tanto, Rusia sigue actuando como si nada. La ministra de Exteriores rumana fue extremadamente dura. Acusó directamente a Moscú de ser responsable de una escalada grave e irresponsable y calificó lo ocurrido como una violación directa del espacio aéreo y del derecho internacional. Pero aquí aparece el gran problema, porque mientras Rumanía denuncia, protesta y pide ayuda urgente, la OTAN vuelve a reaccionar tarde y de forma extremadamente limitada. Otra condena, otro comunicado, otra advertencia diplomática. Y Putin vuelve a comprobar que puede tensar los límites una y otra vez sin afrontar consecuencias realmente serias. Porque esto no ocurre en el vacío. Llevamos meses viendo drones rusos cayendo cerca de fronteras europeas, fragmentos de misiles apareciendo en países de la OTAN y violaciones constantes del espacio aéreo aliado. Y la sensación que empieza a instalarse en Europa del Este es muy peligrosa. Rusia está probando hasta dónde puede llegar y Occidente sigue reaccionando con miedo a responder. De hecho, Rumanía confirmó que intentó interceptar el dron utilizando cazas F-16 y helicópteros militares, pero el aparato volaba demasiado bajo, es decir, un dron ruso consiguió entrar en territorio de la OTAN, alcanzar una zona residencial y provocar daños antes de poder ser neutralizado. Y eso deja una imagen muy preocupante para la Alianza Atlántica, porque si un dron puede atravesar el espacio aéreo de un país miembro y terminar impactando contra civiles, ¿qué ocurrirá cuando el próximo incidente sea todavía más grave? Esa es la pregunta que empieza a hacerse mucha gente en Europa, y mientras tanto Washington sigue manteniendo una estrategia extremadamente cautelosa con Moscú. Estados Unidos continúa evitando medidas que puedan interpretarse como una escalada directa contra Rusia, incluso cuando los incidentes empiezan ya a afectar claramente a países aliados. Y esto es precisamente lo que Putin lleva años explotando: la pasividad occidental, la lentitud diplomática, el miedo permanente a responder con contundencia. Porque desde la perspectiva del Kremlin, cada reacción débil es una invitación a seguir avanzando. Y mientras tanto, Ucrania vuelve a quedarse prácticamente sola soportando la presión militar rusa en primera línea, porque no hay que olvidar algo importante: este dron iba dirigido contra Ucrania, otro ataque más contra infraestructura y objetivos ucranianos, otra noche de bombardeos rusos, otra ofensiva lanzada por el Kremlin mientras Putin continúa destruyendo ciudades y desestabilizando toda la región. Y las consecuencias ya no se quedan únicamente dentro de Ucrania. La guerra se está desbordando poco a poco hacia territorio europeo. Eso es exactamente lo que estamos viendo. Y cuanto más tiempo pase sin una respuesta firme, más crecerá la sensación de impunidad dentro del Kremlin. Rumanía ya ha pedido acelerar urgentemente el despliegue de sistemas antidrones y ha informado directamente a sus aliados y a la OTAN de lo ocurrido. Pero la gran cuestión es si la alianza va a seguir limitándose a condenar o si finalmente va a actuar de forma mucho más contundente frente a este tipo de ataques que cada vez son más comunes.
porque llega un punto en el que resulta muy difícil seguir hablando de errores, cuando los drones rusos aparecen constantemente sobre territorio europeo, cuando los impactos empiezan a repetirse, cuando hay civiles heridos y cuando las fronteras de la OTAN son violadas una y otra vez. La palabra accidente empieza a perder sentido, y eso es precisamente lo más peligroso de todo. Ahora mismo el gobierno rumano promete responder con la máxima firmeza y aumentar la presión internacional contra Moscú, pero la realidad es que Putin vuelve a comprobar algo que lleva viendo desde hace años. Occidente protesta mucho más de lo que actúa, y mientras eso siga ocurriendo, el riesgo de una escalada todavía mayor seguirá creciendo. ¿Crees que la OTAN está reaccionando con demasiada debilidad frente a las provocaciones constantes de Rusia que estamos viendo en los últimos tiempos? Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.